Así es, Dios. Qué bueno es estar a tu pie, Señor, un día más, Padre amado. Espíritu Santo, te pedimos que tome este momento, este lugar, este tiempo, Señor, este tiempo de ayuno que hemos apartado, Señor, para estar contigo, amado Padre. Gracias, Señor, porque solamente contigo encontramos, Señor, ese alimento que necesita nuestro ser, amado Dios. Ese alimento, Señor, que trae vida, papá. Porque solamente tú, Señor, puedes traernos paz. Porque solamente tú, Señor, puedes traernos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, amado Señor. Dios, gracias. Gracias por darnos el privilegio de poder estar aquí. Gracias, Señor, porque solo contigo, Señor, podemos tener una vida con sentido y felicidad. Solamente contigo, amado Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En ti encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, Señor, queremos entregarte en esta noche este ayuno, Señor, que hemos hecho de todo corazón, papá, para agradarte, Señor. Porque, Señor, no tenemos manera de pagarte todo lo que tú has hecho por nosotros. Dios, tú has entregado a tu único Hijo, a Jesucristo por nosotros. Por eso, Señor, queremos darte gracias. Y no hay manera, Dios, no hay manera humana de hacer lo que tú has hecho por nosotros. Espíritu de Dios, toma este momento. Toma mi vida, amado Padre. Que sea, Señor, tú glorificándote en este cierre de ayuno, Señor. Que sea tú, Señor, moviéndote en medio de este pueblo a quien tú has escogido, Señor. En medio de esta familia, Señor, de la ICT. Gracias, Señor, por este día. Y nos quedamos, Señor, en tu dulce compañía. Amén y amén. Muy buenas noches, familia. Estamos en otro día de nuestro ayuno distrital con el estudio de características de Dios en la comunicación. Hoy vamos a estudiar su palabra efectiva. Como venimos en este mes estudiando las características de Dios en la comunión, hoy vamos a ver otro tema más muy súper especial. Y lo primero es, ¿usted alguna vez hizo, por ejemplo, un ejercicio del teléfono roto? Del que una persona le dice a la otra algo en el oído y se van pasando así a otra persona y a otra persona. Y al final, muchas veces, la información que se le dio a la primera persona no llega completamente a a la última persona. Y se pregunta usted alguna vez, ¿qué sucede cuando en una familia o en una empresa, cuando no se transmite la información fidedigna? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en esa familia cuando la información no llega bien? Por eso, en esta noche vamos a estudiar por qué muchas veces la palabra de Dios no llega en nuestro corazón o por qué tal vez nuestra oración no llega al corazón de Dios o por qué muchas veces su palabra no es efectiva en nuestra vida. Así que hágase esta pregunta. ¿Qué sucede en una familia o una empresa cuando no se transmite fidedignamente una información? Y la información debe ser buena. La información debe ser como ha salido. Por yendo a la palabra de Dios en segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que
alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el Señor nos enseña que su palabra es profética, se cumple y es segura. Y nosotros tenemos que estar pendiente de ella, porque es la única que nos puede alumbrar nuestro camino. Dice que es alumbra en lugares oscuros. Cuando uno está en un lugar oscuro es por falta de luz. Y esa luz es la palabra de Jesús, es la palabra de Dios. Y eso está en la Biblia, como todos lo sabemos. La Biblia es la palabra de Dios. Y miren, para que una comunicación, para que exista una comunicación, debe haber dos personas. La comunicación con el Señor por eso es en doble vía. Este también lo aprendimos iniciando nuestra vida cristiana, cuando nos enseñaron a orar, cuando nos dijeron que tener una comunión con Dios es hablar con Él. Y nos comunicamos con Dios y que a través de su palabra Él se comunica con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted se levanta por la mañana, lo primero que uno, no solamente por la mañana, porque a ver, hay gente que trabajan de noche y vienen a su casa a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana y duermen y se levanta a la 1, a las 2 del mediodía. Esa comunión que uno tiene con Dios es cuando lo primero que hace, es cuando se levanta y lo primero que hace es buscarle a Él, hablar con Él. Uno aparta el lugar, el momento y uno habla con Dios. Yo me arrodillo, hablo con Él. ¿Y Él cómo me habla? A través de su palabra, a través de la Biblia. Él nos habla a través de la Biblia y a través de su palabra Él se comunica con nosotros. Él se comunica con nosotros. Así que en términos del mensaje tenemos lo más fiel, que es su palabra, que es la Biblia. Es lo más fiel que nos puede llegar y es la palabra de Dios. La Biblia, familia, constituye la palabra profética más segura. Constituye la palabra profética más segura. Los misterios han sido revelados de Jesucristo y como hijos es necesario escudriñarla, porque ella es la que da testimonio de Él, de su obra, de su mensaje de salvación. Usted como hijo quiere saber cómo es su papá, ¿verdad? Usted como hijo quiere saber qué fue de su papá, cómo fue su vida. Y usted con eso es una vía de alimentación. Y aquí nos dice que la Biblia constituye la palabra profética. Y uno cuando busca el significado de profética en la RAE, dice adjetivo perteneciente o relativo a la profecía o al profeta. Eso nos dice en la RAE. ¿Y qué nos dice en la palabra de Dios? ¿Qué nos dice en la palabra de Dios con respecto a la profecía, con respecto a lo profeta, profetizar? ¿Qué uno piensa? Antes pensábamos profetizar. ¿Qué sería profetizar para usted? ¿Que le digan su futuro? ¿Qué va a ser de usted? ¿Qué va a ser de su familia? Profetizar. Primera de Corintios 14:3, cuando estábamos estudiando lo bueno, lo mejor y lo excelente, Pablo nos decía que lo excelente es la profetización y nos dice en Primera de Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Eso es lo que nos dice en la Biblia. Eso nos trae la Biblia. En la Biblia, el Señor nos edifica.
En la Biblia el Señor nos exhorta. En la Biblia el Señor nos consola. Y ya esto usted puede verlo, que es edificación, que es exhortación y que es consolación. Pero familia, yendo al tema de la palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida. Y por todo eso, su estudio profundo, acompañado de la oración eficaz, nos lleva a no entrar en malas interpretaciones. Cuando usted estudia la palabra de Dios o cuando alguien le habla, por ejemplo, nuestra líder que los domingos suele compartirnos y cuando nos comparte, usted llega a su casa y vuelve a estudiarla, vuelve a profundizar eso, a estudiarlo más, a empaparse más. No se queda solamente con lo que le dijo la líder, sino que viene y lo estudia más. Y con eso usted no se confunde y usted no duda, usted no acude a otra fuente con la intención de recibir de parte de otro mensaje. ¿En qué se refiere eso? Usted no se va a otra fuente. Usted no escucha otros pastores, usted no escucha otro prédica, porque eso es lo que único que trae es confusión. Usted cuando comienza a alimentarse de diferentes lugares le trae confusión. Para eso Dios le puso en esta familia, en la ICT, para que se alimente de aquí. Dios trae muchas cosas a esta familia. Y lo que muchas veces nos hace caer es eso. Cuando nos alimentamos de diferentes lugares, supone caer en el error de recibir profecías personalizadas y peligrosamente manipuladas. Y eso no confunde. Cuando usted escucha aquí, escucha allá, se alimenta aquí, muchas veces se confunde. Y eso no es bueno para un hijo de Dios. Para eso y por eso en esta familia tenemos libros en nuestra familia. Tenemos muchos libros en donde podemos alimentarnos. No hace falta recurrir a otros lugares o a otras prédicas. Para eso esta familia está enriquecida con muchas cosas. Y miren familia, tampoco se debe prestar atención a fábulas artificiosas de todo tipo de teorías, métodos y prácticas que desvinculan nuestra mirada y el corazón del hombre de la palabra de Dios. No comienza a leer cualquier tipo de libro, cualquier mensaje, porque eso muchas veces nos hace dudar. Y Dios no quiere eso. Tenemos que cuidarnos de aquello que nos puede desviar de la fidelidad, de la verdad. ¿Qué nos puede desvincular de la fidelidad de la palabra de verdad? ¿Y quién es esa palabra de la verdad? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y Él es el único que puede traer vida a nosotros, a nuestro ser. Él es el único. En Timoteo, en 2 de Timoteo 4:4, Pablo nos advierte y nos dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El oído. Acuérdense, las 5 vías de alimentación de un cristiano es el oír, leer, estudiar, memorizar, meditar. Y aquí Pablo nos habla del oír. Y se puede desviar. Y miren familia, Pablo nos advierte muy bien el oír. Y esta familia tiene su vía de alimentación. Y el Señor le enseñó a nuestro padre en la fe eso. A nuestro papá Néstor Chamorro. En esos libros maravillosos que él nos enseña bastantes cosas. Y Pablo nos advierte, Pablo nos advierte
que apartarán de la verdad el oído. Nos van a apartar de la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Jesucristo es la verdad para nosotros. Por estar oyendo y viendo y alimentándonos de otros lugares, en vez de alimentar nuestro espíritu, estamos alimentando otra cosa. Y existen fábulas que muchas veces en la Biblia misma dicen que antes le apartaban e intentaban apartarle la mirada y el corazón de Jesucristo. Y existen fábulas. Por ejemplo, vamos a estudiar fábulas. Una de ellas eran las fábulas y genealogías interminables. Vamos a irnos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Primera de Timoteo 1, versículo 4. Aquí nos enseña el Señor y nos dice: ni presta atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así te encargo ahora. Ahora nos está hablando el Señor a través de esto. Y esto Pablo le dice ¿a quién? Pablo le dice a Timoteo. Usted puede leer todo, Primera Timoteo 1, y va a ver la característica de Timoteo, cómo lo presenta Pablo. Pablo le presenta como un hombre de fe. Y Pablo le dice a Timoteo que se quede en Efeso y que no enseñe diferente doctrina. Que no enseñe diferente doctrina. Miren, en esta familia cada año tenemos una enseñanza diferente. Y usted, por ejemplo, está aquí en España y puede ir en Alemania, puede ir en Italia y tenemos el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina está basado en la enseñanza en un lenguaje que todo lo tenemos, que se enseña en todos lugares. Por ejemplo, si usted se va a Alemania y le escucha hablar a un líder y usted se da cuenta perfectamente que es de la cruzada, que es del ICT, por el lenguaje que tiene. Miren, y Pablo le dice a Timoteo que no ponga atención a otras doctrinas. Y eso es lo que sucede muchas veces en nosotros. Muchas veces uno comparte temas de otros pastores y eso no es para nosotros. Nosotros tenemos nuestras enseñanzas. ¿Y Pablo qué está haciendo aquí? Pablo aquí le está advirtiendo, le está aconsejando a Timoteo y también a nosotros que no prestemos atención a nuestros antepasados, a los antepasados, ni comencemos a decirle a los otros: no, tu iglesia es así, en la familia, en la cruzada es así, porque eso solamente trae disputa. Por ejemplo, este líder salió de la cruzada y se abrió en otra congregación. No, eso solamente trae problemas, traen divisiones, amargura. Miren, familia, es como decir yo soy de Apolo, otro dice yo soy de Pablo. ¿Y esto qué acarreó en el pueblo? Acarreó disputa y esto no trae edificación. Esto no trae edificación. Y Dios quiere que crezcamos en la fe, pero nosotros muchas veces menguamos. En vez de avanzar, retrocedemos. Y esa es una fábula. Esa es una fábula. Le prestamos más atención a las fábulas y a las genealogías interminables, a los antepasados, y nos dejamos de preocupar por la fe. Y también existen fábulas profanas y de viejas.
Dice en 1 Timoteo 4:7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. Recordemos cómo Pablo le está hablando a Timoteo. Recordemos que Pablo primeramente le presentó a Timoteo como un hombre de fe. Recordemos que también nos habla aquí, usted va estudiando más 1 Timoteo 4:7 y va a ir viendo que Timoteo era un hombre, era un joven, muy joven, pero comenzó a cuidar más el área de su cuerpo que su espíritu. Fue descuidando lo que el don que él tenía. ¿Por qué será que estuvo descuidando? Porque tal vez estuvo escuchando y mirando a otro lado. Y dejó de mirarle ¿a quién? A Jesucristo, a Dios. Pero miren, familia, tal vez él estuvo oyendo y nutriéndose de otras cosas que no le servían. Porque era joven. ¿Cómo eran esos hombres en esa ciudad? ¿Cómo eran los jóvenes? Traiga eso ahora a la actualidad. Los jóvenes ahora, ¿qué es lo que más cuidan? Su cuerpo. Le dan más culto al cuerpo, y no solamente los jóvenes. Pero como aquí dice que Timoteo era joven y estaba descuidando algo que no le servía. Tal vez estaba oyendo, tal vez se estaba alimentando de otra cosa, tal vez estaba oyendo otra cosa, leyendo, estudiando, estaba memorizando, estaba meditando en otra cosa y no estaba nutriendo su área espiritual y se estaba nutriendo de otras cosas. Una persona que ejercita la comunión con Dios es piadoso, es piadoso. Por eso dice aquí en su palabra, ejercítate para la piedad. Cuando uno deja de buscarle a Dios, deja de ser piadoso y comienza a acusar más. Comienza a acusar más a los líderes. Comienza a acusar todo lo que ve, lo que se hace, lo que se dice. Y deja de ser piadoso. Y también tenemos fábulas judaicas y mandamiento de hombre. Dice en Tito 1:14, dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamiento de hombres, que se apartan de la verdad. Cuando uno comienza a buscar otra cosa, se aparta de la verdad. ¿Y de quién se aparta? De Jesucristo. Se aparta de su palabra. Pablo le dice a Tito, si usted lee completo lo que es el capítulo 1, Pablo le dice a Tito que le dejó por una causa en Creta, para corregir lo deficiente y que establezca anciano en cada ciudad. Es decir, lo que hacemos en esta familia. Establece que líderes en cada ciudad. Miren, familia, muchas veces miramos más hacia afuera. Y algunas fábulas judaicas tal vez sean, Pablo le dice a Tito que tiene que tener una sola mujer. Que tiene que tener una sola mujer y que tenga hijos creyentes. Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y le dice también cómo tiene que ser un obispo. Porque cómo serían los obispos en esa época. ¿Tenían muchas mujeres? Por eso que le recomienda a Tito que tenga una sola mujer. Que tenga una sola mujer. ¿Y la fábula judaica cuál habrá sido?
los mandamientos de ellos. Y le dice cómo tiene que ser el obispo. El obispo tiene que ser irreprensible, administrador de Dios, no soberbio, no dado al vino. ¿Será que los obispos de esa época, según las fábulas judaicas, tenían que tomar mucho? Y luego dice cómo tiene que ser un obispo. Usted al leer todo el capítulo 1 se va a dar cuenta cómo tiene que ser un obispo. Y dice que había muchos profetas con características desagradables. Y Pablo le dio una orden a Tito, que le reprenda duramente para que sean sanos. Muchas veces a nosotros cuando nos reprenden duramente nos duele, nos enojamos y nos vamos. Pero muchas veces es necesario que nos reprendan duramente. Es necesario para crecer más. Nos piden que nos apartemos. Y uno, cuando deja de buscarle, cuando deja de buscar, cuando deja de orar, deja de buscar la verdad. Deja de buscar la verdad y se alimenta de otra cosa. Porque los judíos no reconocen a Jesucristo. No reconocen a Jesucristo. Muchos de ellos, no todos, no reconocen a Jesucristo, a su palabra, a su enseñanza. No todos, como así también entre los cristianos, muchos también no le reconocemos a Jesucristo cuando no hacemos lo que Él nos dice. También existen las fábulas artificiosas, que dice en segunda de Pedro 1:16. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Miren familia, existen fábulas que dicen que Jesucristo no resucitó, que los apóstoles supuestamente se llevaron el cuerpo. Esas son fábulas artificiosas que hacen mal, que hacen daño. Y existen libros. Y si nosotros no somos una persona madura, y aunque seamos maduras, no tenemos que leerlo eso. Porque nosotros hemos visto y vivido el poder de Jesucristo. Y por eso esperamos su segunda venida. Hemos visto cómo mujeres que no podían concebir después de subir a Israel, a los pocos tiempos de regresar, quedaron embarazadas. ¿Usted vio eso? Yo he visto. En esta familia se vio muchos milagros. Y no que no hayan inventado ni nada con hacer daño. Y hay muchas personas por desacreditar la palabra eficaz de Dios, hacen cualquier cosa y dicen cualquier cosa. Y muchas veces nosotros los cristianos no es con las palabras que desacreditamos a Jesucristo, sino es con nuestros hechos, con nuestro ejemplo. Y con la aplicación teoterápica, decirle que Dios es fiel y su palabra también es fiel. Familia, Dios es muy fiel. Por eso es digno de ser recibida por todos, pues ella es lámpara y lumbrera a nuestro camino. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es nuestra tarea escudriñarla y a través de ella conocer más de Él y de su obra de salvación y recibir por ella esa sanidad en nuestro espíritu.
porque es ahí donde nosotros nos comunicamos con Él, en nuestro espíritu. Y no solamente sanidad en nuestro espíritu, sanidad en nuestra alma, en nuestro cuerpo, para que entonces podamos llevar a otros a experimentar también esa sanidad. Y le dejo una interrogación para que se haga unas preguntas y usted la responda. La primera pregunta: ¿cómo estoy en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo estoy en el conocimiento de la palabra de Dios? La segunda pregunta: ¿cuánto pongo en práctica lo que a diario Dios me habla? ¿Cuánto pongo en práctica de lo que a diario Dios me habla? Y familia, hagamos la ruta de mejoramiento en cuanto a nuestra relación con la palabra de Dios. Estudiemos, hagamos las 5 vías de alimentación: oír, leer, estudiar, memorizar, meditar, y vamos a nutrirnos de la palabra del Señor. Entonces yo les invito a que cerremos nuestros ojos y ahí donde usted está, si se quiere arrodillar, arrodíllese y vamos a orarle a Dios. Yo le invito a que incline su rostro, a que incline su corazón a Dios, para que Él pueda hacer esa obra en nosotros. Tal vez alguien entre nosotros estuvo mirando o leyendo cosas que no sea de la Biblia, que desmeriten lo que está en la Biblia. Tal vez oyó, tal vez escuchó algo y comenzó a indagar. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros comencemos a indagar, pero en su palabra. Él quiere que nos alimentemos. Por eso dice en su palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera mi camino. Solamente su palabra puede traer paz. Solamente su palabra puede traer sanidad. Dígale: Señor, perdóname. Si alguna vez hemos dudado, si alguna vez hemos hecho caso a esas fábulas artificiosas que lo único que hicieron hacer daño y dejar dudas en nuestra vida. Y recuerde que la duda es lo contrario de la fe. Tal vez hemos oído fábula judaica y nos gustó porque tal vez ellos tenían muchas mujeres y alguna vez hasta en broma decimos: si tuviera 2 o 3 mujeres o tuviera 3 o 4 esposos. Lo hemos dicho sin saber que eso puede hacer daño y que Dios mandó a que solamente tengamos una mujer o una esposa y un esposo. Por eso, Dios, ayúdanos. Ayúdanos a alimentarnos cada día más de tu palabra, Señor. A alejarnos de esas fábulas profanas, Señor, que no traen vida, papá. A olvidar, Señor, de nuestro pasado. Ese pasado que muchas veces hace daño, Señor. Y es más, muchas veces decimos que el pasado fue mejor. Y lo decimos porque no lo sabemos, Señor, por nuestra ignorancia. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a crecer cada día más, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres que tú necesitas. Y a poder entender, Señor, tu palabra profética, Señor, que es ahí donde encontraremos, Dios, edificación, exhortación y consolación.
En el nombre de tu Hijo amado Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, familia, encantado de haber estado con ustedes. Soy Calixto Rivarola, pertenezco al Ministerio Carabanchel y estaremos viéndonos entonces el próximo miércoles en nuestro ayuno. Que Dios les bendiga.